Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre, estamos bendecidos y animados para poderles entregar lo mejor con respecto al área de la salud. Hoy hablaremos acerca de un tema que le interesa mucho a la población, padres, madres de familias, personas en general. Incluso yo sé que muchas jovencitas nos sintonizan en Avances en Salud. Y este programa, con el objetivo de hacer medicina preventiva, como siempre, también vamos a hablar más adelante acerca de temas relacionados con el mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es? Prevención de embarazos en adolescentes. Pareciera que fuera un tema ya que se sabe, pero en realidad no es así. Si así fuera, realmente no existirían tantos embarazos a tan temprana edad. Y realmente cada quien lleva una vida diferente y situaciones por las cuales nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para prevenir, para ayudar y dirigir, porque si hay situaciones y factores de riesgo que predisponen a los embarazos en los adolescentes, también hay alternativas que a través de programas como estos nos ayudan a poder dirigirnos si no tenemos la información, si se está en la etapa de la adolescencia, o a nosotros los padres de familia que muchas veces no sabemos cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Nos da miedo, pensamos que no es el momento, pensamos que realmente no es necesario hablar de esto con ellos, pero si nosotros no lo hacemos, otros lo harán y de la manera incorrecta. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Johan Sánchez, que por cierto tiene una agenda muy importante relacionada con enseñar en varias instituciones, tanto públicas como privadas de nuestro país, y él nos va a contar de qué se trata. Pero antes vamos a ver este video que está relacionado con el tema, así que veámoslo. Interesante video, ¿no les parece? Nos llama mucha la atención y como les decía al inicio del programa, la prevención es muy importante. Está con nosotros el doctor Johan Sánchez, quien ha creado un programa muy bonito, muy importante, para aplicarlo y por supuesto darlo a conocer en múltiples instituciones de nuestro país. Bienvenido, doctor Sánchez. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, un placer estar en tu programa, Ileana. Pues hablando de algo que es tan cotidiano, como tú lo decías en ese momento, incluso tan estigmatizante para tantas niñas en nuestra población. La vez pasada comentaba con un otro colega a cuántos de nosotros cuando fuimos médicos en servicio social,
cuando fuimos médicos internos o de los que actualmente son médicos en servicio social o en internado, no les ha tocado atender un parto o un embarazo, tal vez no atenderla, pero tratarla, evaluarla o incluso solo verla de lejos, verla como vecina, verla como amiga, verla como pariente, como la hija, la vecina de un tío, de un hermano, de alguien. Y esto pues obviamente a mí en mi caso particular recuerdo varios pacientes que me llegaron cuando estuve en servicio social, me imagino que a ti también, como a tantos otros. Y pues muchas veces lo que nos daba era quizás un poco de impotencia, un poco de tristeza, saber que muchas veces son niñas que van a cuidar otros bebés y que por esa misma condición de ser niños, muchas veces son embarazos que por esconderlos o por desconocimiento, por falta de información, por falta de educación, son embarazos que se empiezan a tratar hasta el quinto al sexto mes, después de las 20 semanas de gestación, donde ya casi no se ha usado, por ejemplo, prenatales, no se ha dado ningún control. Son embarazos donde muchas veces las niñas tal vez pueden tener 1 o 2 controles. Estamos hablando no solamente del casco urbano, no solamente aquí en Tegucigalpa, en las grandes ciudades, en San Pedro Sula, en todo el país, en el área rural, hay infinidad de casos como estos. Incluso a mí me llamó siempre la atención y siempre tuve esa idea de poder tratar de contribuir, dar un grano de arena y pues en este momento, como como tú decías, estamos tratando de impulsar un programa donde podamos llevar educación básicamente a adolescentes, porque muchas veces cometemos errores precisamente por falta de educación, cosas que se pueden evitar, cosas que se pueden, como tú decías, evitar el estigma social que puede acarrear un embarazo y no solamente el estigma, sino que también como son, y estamos hablando de niños, y niños en general, no solo niñas, porque muchas veces uno dice las niñas que van a ser las madres solteras, pero esa niña también tiene un padre. No siempre el padre va a ser un adolescente, en algunos casos el padre puede ser un adulto mayor, un irresponsable que cometió o tuvo la osadía de cometer un delito, que es estupro. Sabemos que el estupro es cuando hay relaciones sexuales con un menor de edad, incluso aunque haya consentimiento del menor de edad, pero si es menor de edad está protegido por la ley. Y en esos casos vamos a recordar que hay muchas veces cuando es un adulto mayor, cuando es un hombre o quizás ni siquiera apenas mayor que la víctima, que la niña, digamos, ya alguien de 18, 20, 25 años, esa persona puede que no solamente llegue a un consenso para tener la relación, sino que muchas veces también hay actos de violencia que van involucrados con esto, que es el motivo del cual generar este tipo de programas, este tipo de ayudas para poder darle a la población, a los niños, a los padres, como tú decías, como padres a veces no sabemos cuándo es el momento, cuándo vamos a hablar, de qué vamos a hablar, cómo le vamos a explicar, qué es una relación sexual, qué es un embarazo. Hay muchas veces que a mí quizás me entristece un poco encontrar adolescentes, niñas que les consulto y ya te explicó tu mamá lo que es la menstruación. Muchas veces me dicen sí y otras veces me dicen no, a mí me vino la menstruación y yo no sabía nada, no me explicaron hasta que ya llegó el momento y tuve que ir a comprar toallas sanitarias y en ese momento empezó. Entonces la idea precisamente es eso. Y la idea de tener este tipo de programas y estar aquí en este momento en tu programa, Ileana, es poder explicarle a la población cómo poder actuar y cómo podemos ayudar y ser una herramienta para poder, tal vez en un grado pequeño, sabemos que poco a poco son problemas sociales que van a llevar mucho tiempo y van a necesitar toda la ayuda que sea necesaria, toda la educación del hogar, de los medios, de nosotros como servidores de salud, de los padres, de las iglesias, hay tantos factores, pero todo tiene que ir a un fin, que es proteger a la niñez. ¿A dónde está incorporando, doctor, este programa que lleva varios pasos? Sí, en realidad tenemos básicamente orientado a 4 pilares. En el programa que ya próximamente estamos pues en una fase de casi ya finalizando la planeación y estamos en proceso de ejecución, posiblemente nos van a encontrar más adelante ya posteriormente te voy a dar el correo donde nos podrán contactar, porque puede ser, queremos hacerlo en primer lugar alrededor de Tegucigalpa, las ciudades que están aquí cerca también, trabajando más que todo en colegios donde tenemos adolescentes. El programa va orientado principalmente a adolescentes entre los 14 y los 16 años. ¿Por qué? Porque como decíamos, uno de los principales pilares de este programa es la educación sexual, pero vamos a hablar también de lo que es el uso y el abuso de sustancias lícitas o ilícitas, como ser alcohol, como ser tabaco, como ser ya otras drogas más fuertes de carácter ilícito. Ese es otro de los pilares, son básicamente talleres, y el primer taller de educación sexual, uso y abuso de sustancias. Vamos a tener otro taller en base a lo que es educación mental y salud mental,
estamos viendo todos los problemas que estamos teniendo con adolescentes con casos de suicidio que se han disparado en estos días. Justamente hace 2, 3 días estaba viendo las noticias, un niño de 5 años que se suicidó. ¿Qué razón puede tener un bebé de 5 años para suicidarse? Y además un joven de 20 y tantos años en la costa norte también. Y vamos a hablar que la salud mental, pues no solamente abarcar este tema, vamos a abarcar muchos otros temas como ser la depresión. Hay muchas veces, incluso dentro del gremio médico, a veces tendemos a minorar o quitarle importancia a la depresión. La depresión es un problema serio. Lo podemos encontrar en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, desde niños hasta personas mayores. Y la depresión puede llevar muchas etapas y muchas complicaciones, no necesariamente solo el suicidio. Pero, por ejemplo, como decíamos, es otro de los talleres que vamos a desarrollar junto con un cuarto taller que es también educativo y es tratar de llevar un poco de primeros auxilios que podemos manejar en la casa con adolescentes, que de repente, ¿cuántos adolescentes no viven con sus abuelos en nuestro medio? Y muchos de esos abuelos son los que toman múltiples medicamentos porque son diabéticos, porque son hipertensos, porque hay una quemada en la casa, porque hay una herida. De repente alguien en nuestro sistema educativo hemos encontrado que hay esa deficiencia, existe ese déficit. Entonces tenemos que buscar una forma de poder brindar la información y las herramientas para que incluso nuestros jóvenes vayan creciendo con generaciones que van conociendo estas cosas. Por ejemplo, es un problema muy común en nuestro medio. Las emergencias en todos nuestros hospitales muchas veces están saturadas porque en las emergencias terminan llegando faringoamigdalitis, resfriados comunes, una fiebre, y de repente a veces le toca esperar a un paciente que va con un infarto porque está lleno de problemas que se podrían resolver en una consulta externa. Pero eso no es culpa de la gente, sino que la gente no sabe y de repente no hay acceso y no sabe a dónde ir, entonces va a una emergencia para algo que podría ser manejado en una consulta externa. Entonces ese es otro de los pilares que también vamos a manejar en estos talleres. Sin duda alguna, tocando puntos para mí los claves, los más importantes en la salud, y no solamente de un adolescente, sino de cualquier persona. Son temas que, aunque parece mentira, no solamente a veces los adolescentes no lo saben, adultos muy jóvenes, entre los 20, 30 años, y que no saben mucho acerca de su periodo menstrual, qué métodos de planificación usar, y definitivamente esto cae anillo al dedo a muchas personas, y hoy nos va a hablar un poco de cada uno de ellos. Exactamente, exactamente. Y de hecho podríamos empezar con lo que es la educación sexual, como decíamos. En nuestro medio, en nuestra sociedad, ha sido quizás un poco conservadora, quizás muchas veces por cuestiones religiosas, por cuestiones de valores morales. A veces hemos tenido la tendencia a ocultar, a minimizar, a que ese tipo de cosas no se hablan en la casa. Sabemos que poco a poco han ido cayendo tabús, han ido cayendo barreras y muchas limitantes han ido desapareciendo. Y tenemos que ya a estas alturas hay muchos padres de familia que sí hablan abiertamente con sus hijos. En otros tiempos, en otros momentos, por ejemplo, cuando en el caso de los varones, cuando ya llegaban a los 15 años, les decía, bueno, usted ya cumplió 15 años, vamos a ir a un prostíbulo. Y esa era la educación sexual que teníamos. Y con las mujeres, de hecho, si se les mencionaba que iban a menstruar en algún momento, que se diera por bien servida. Y eso era todo, esa era la educación sexual que teníamos. Entonces, poco a poco hemos visto cómo ya, incluso, por ejemplo, platicando con colegas, por ejemplo, en nuestro caso es inconcebible que dentro del seno de una familia con médicos y que tengan adolescentes, que tengan niños que no sepan y que no dominen estos temas. Porque hablando de lo que es educación sexual, nuestra finalidad es darle a conocer a toda la población que está en riesgo. Como decía, está orientado a estos talleres para niños de 14 a 16 años, pensando en los embarazos, pero el riesgo del embarazo, tristemente en nuestro medio, cada vez va siendo menor, a menor edad. Hemos visto embarazos en niñas de 12, de 11 años y en algunos casos creo que hasta de 10 años, lo cual es un peligro y es un problema tanto para la niña como para el producto, el bebé que viene en camino. Doctor, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos a hablar más acerca de este importante tema, así que no nos cambie. Antes de irnos a la pausa comercial, el doctor Sánchez nos estaba hablando con respecto a la sexualidad, cómo poderles explicar a nuestros hijos y desde qué edad. Muchos padres de familia se preguntan. Realmente no es fácil. El doctor decía, todos los médicos, bueno, en realidad todos los padres, pero
un médico, todavía aún más porque tiene el conocimiento para poderle enseñar a sus hijos. No es un tema fácil, el doctor nos va a guiar para ver cómo lo podemos hacer. Creo que hay algunas guías de sexualidad que ya se implementaron en la Secretaría de Educación para las escuelas públicas. No sé si esto es así, doctor Sánchez. La Secretaría tiene un plan y de hecho lo idearon creo que desde hace un par de años, hace como alrededor de 5 o 6 años para implementarlo en el sistema de educación pública. ¿Qué tanto se está llevando a cabo? No sabría y he tratado de hacer algunos sondeos, pero a nivel de educación pública pues no he tenido no he podido recopilar tantos datos. Ahora, a nivel de escuelas privadas, he visto que sí hay un déficit y de hecho he hablado con muchos docentes, muchos consejeros y que de repente me han dicho, pues a veces lo tratamos, pero no está específicamente incluido en el currículum de las clases o no está como un tema específico. A veces se trata y se trata sin mayores conocimientos, solamente con lo que de repente puede conocer alguien que tal vez ha leído un poco el tema, pero que no lo conoce tanto. Entonces, la finalidad de esto es poder dar herramientas para evitar algún tipo de problemas y para tratar de satisfacer cada pregunta, que como sabemos ahora tenemos múltiples medios de información. El Internet es una herramienta importantísima que nos brinda ayuda para salir de tantas y tantas dudas, pero sabiéndolo utilizar. Sin la orientación debida y adecuada, podemos tener miles de complicaciones más bien y aprender conceptos erróneos en base a cualquier tema. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, ya hablando no solo lo que es en nuestro ámbito, sino a nivel general, a nivel mundial quizás, es difícil, por ejemplo, como tú decías, al hablar con un adolescente o al hablar con un niño y explicarle de sexualidad, ¿en qué momento, en qué edad se le va a explicar? Eso ya es una disyuntiva. Es como decir, ¿en qué momento una persona ya está lista o está preparada para tener una vida sexual activa? Esto también va a variar, no necesariamente va a ser una edad cronológica en base a tiempo. No vamos a decir ya después de los 15 años, después de los 20 años. Habemos adultos que somos inmaduros hasta después de los 30. Entonces, el grado de madurez, tanto mental como fisiológica, es lo que nos va a dar ese momento de cuando una persona puede estar preparada para tener relaciones sexuales. El cuerpo de una niña definitivamente que no está preparado para una relación sexual, sea que ya haya menstruado o no, sea que ya haya empezado su desarrollo sexual con desarrollo de características sexuales secundarias o que no las haya tenido. Como decíamos, muchas veces en nuestro medio, y tristemente se da, de repente en estos días yo he estado haciendo algún sondeo, preguntando, haciendo algunas consultas y pues a veces uno puede pensar, pues quizás ha de pasar en los colegios donde hay menor acceso a medios, donde hay menor capacidad económica, pero no, en realidad pasa en todos lados y en todos medios y en colegios de muy alto renombre, digámosle que escuelas bilingües. He encontrado casos donde muchas veces se esconden embarazos en adolescentes. Incluso hemos encontrado casos con enfermedades de transmisión sexual y dentro de ellas hemos encontrado casos de niños que se han infectado de VIH y eso ha estado dentro de población de colegios. O sea que a la larga también puede ser una bomba de tiempo, porque estamos hablando de que un niño mal orientado que no sabe incluso que está contaminado con una infección, esperemos que no sea, y de esto quizás va a ser muy difícil poder tener estadísticas. No va a ser algo que lo vamos a tener tan fácilmente, pero cuando estamos hablando de que es una población que está en riesgo, es porque realmente está en riesgo. Y si nos tomamos el descuido del tiempo moderno, de que ya no tenemos tiempo, que tenemos 1 o 2 trabajos y eso llegamos a la casa solo a dormir, no miramos a nuestros hijos, no hablamos con nuestros hijos, entonces muchas veces pueden llevarse alguna orientación, como decíamos, por algunos otros medios o como pasaba hace mucho tiempo en la calle. Y en la calle lo que se aprendía no siempre era precisamente lo ideal. Hablando, por ejemplo, de la educación sexual, los temas que tratamos en el taller, empezamos desde lo básico, empezamos desde la anatomía tanto en genitales externos como genitales internos. Es difícil porque en nuestra población agarras a cualquier niño y ¿eso cómo se llama? No, el pajarito, no, esto se llama el pilón, el pilín, y de tantas miles de formas, pero el nombre real, el pene, nunca lo dicen y no saben. Por poner un ejemplo, de repente los adolescentes pues pueden tener alguna idea de algunas cosas, pero la idea es poder aclarar todas sus dudas con respecto a temas tan variados como ser la virginidad en las niñas o la castidad en los varones, la menstruación, como ya decíamos,
la masturbación, por ejemplo. Son esos temas que son tan comunes y que pueden ser tan difíciles a veces de tratar en el hogar. De repente alguien cuando, por ejemplo, si son madres solteras, hablar de esos temas con un varón puede ser difícil. Es variado, hay casos en que la comunicación en las familias es muy amplia y tienen la libertad para hablar, contarse y explicarse todas estas cosas, pero esto no siempre pasa. Entonces la idea y la finalidad es que si ya se ha hablado, pero ha quedado alguna duda, podamos tratar de resolver esas dudas, porque siempre hay. Siempre hay, y muchas veces también tratamos de hacerlo ayudado por los medios audiovisuales. De repente, al estar reunidos con un grupo de compañeros, van a haber niños que, pues quiero hacer una pregunta, pero me da pena, si yo digo tal cosa, se van a burlar de mí, me van a hacer bullying. Entonces ahí podemos utilizar algunas herramientas que ahora tenemos, como ser los dispositivos electrónicos, donde yo les paso la tablet, le paso y, ok, el que tiene preguntas, que le escriba ahí. Nadie va a saber quién le escribió, yo solo la leo y la contesto en general. Incluso si en algún momento alguno de estos niños quiere llegar a tener una consejería extra, lo podemos hacer perfectamente bien en nuestro consultorio con sus padres, acompañado de sus padres, para que esto genere mayor conciencia y mayor educación. Como decíamos, tratamos diversos temas que son orientados a prevenir no solamente los embarazos en adolescentes. Como ya decíamos, esa es la primera línea, pero también vamos a tener enfermedades de transmisión sexual, que pueden ser desde tan variadas hasta como ser sífilis, gonorrea, molusco contagioso, tricomoniasis, hasta casos ya más complicados relacionados con el VIH, por ejemplo. Entonces, la idea es poder abarcar todos esos temas en un ambiente más familiar, más cerrado, con los niños que puedan tener un poco más de confianza, que quizás no la podrían tener en su hogar en algún momento, o a veces tal vez cubriéndose un poco en el anonimato de una pregunta anónima que no va a ser expuesto a la burla o al insulto, porque sabemos que muchas veces la adolescencia es eso, es una etapa de cambios, es una etapa difícil, es una etapa de rebeldía. Hay quienes a veces seguimos un poco como con mentalidad de adolescente, nos dicen algunos adultos, seguimos así, pero eso es, como decíamos, la madurez de cada persona no va a depender de su edad cronológica, sino que muchas veces hay personas que van a madurar posteriormente a una edad que se supone debería haber ya madurado. Y con esto pues vamos a recordar lo que decíamos, no para todas las personas va a haber un momento específico o una edad específica para tener una relación sexual, no para todas las personas va a haber un momento específico para saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Cuando vamos a tener, por ejemplo, lo que decíamos de los embarazos. ¿Por qué es peligroso el embarazo en los adolescentes? Porque muchos de estos embarazos acarrean un riesgo enorme de muerte, tanto materna como fetal. Muchas veces pueden morir los dos, o el embarazo puede que no llegue a término, puede tener partos prematuros, puede tener abortos espontáneos o inducidos. Sabemos que en nuestro medio el aborto es ilegal, pero muchas veces ante el estigma social o ante el problema de tener un adolescente de 12, 13, 14 años embarazada, muchas veces se suele recurrir, incluso con consentimiento de los padres, lo cual es un delito grave, a prácticas que puedan terminar en un aborto. Y esto obviamente va a llevar, por el mismo hecho de la ilegalidad con que se realiza, va a llevar muchas complicaciones. Puede estar relacionado con infecciones, donde puede morir perfectamente bien. Y como decíamos, el cuerpo de una niña no está preparado para un embarazo. Recuerdo en algún momento en el hospital escuela, cuando estábamos rotando por el área de ginecología, muchas veces nos encontramos con muchachas, cipotas, niñas de 17, 18 años en su tercer cesárea. Entonces, eso nos decía, bueno, es cipota y te vas a operar. No, ¿cómo me voy a operar si tengo 18 años? Entonces eso nos acarrea y nos plantea el problema que estamos teniendo. Doctor, ¿desde qué edad deberíamos de hablar a nuestros hijos de sexualidad? Es importante recordar que ahora nuestros niños, bueno, todos tenemos un acceso importante a la información, tanto ya sea por televisión, por revistas, por periódicos o el acceso ilimitado que hay a internet. Ahora ni siquiera hay filtros, ahora cualquiera puede en cualquier medio, en Google, de repente poner palabras que no tengan mayor, digamos, que alguien puede pensar que no tiene mayor trascendencia, mayor importancia, y de repente termina en una página de pornografía, que también es un tema que podemos tratar, bueno, de hecho que lo vamos a tratar en los talleres, porque muchas veces la pornografía puede llegar a niveles adictivos y puede llegar a niveles patológicos, dentro de los cuales hay que dar algún tipo de manejo, porque puede generar algunas complicaciones dentro de lo que es la adecuada salud sexual. Ahora, perdón.
Me preguntabas la edad. Sí, perdón. Es una edad difícil. Poner un límite o un parámetro es una edad difícil, pero alrededor de la etapa de riesgo de los niños va a ir alrededor de los 10 años. Entonces, poco a poco ir empezando a hablar y mencionando algunas cosas, quizá alrededor de los 9, 10 años. Así es, y después de este consejo comercial, el doctor nos va a aclarar un poco más con respecto a lo que hemos planteado, así que no nos cambie. Es muy importante también hablar acerca de los métodos de planificación familiar que forma parte de la educación sexual. Al hablar acerca de este tema todavía más complejo para los padres, porque a veces les podemos hablar de la anatomía, del periodo menstrual, en qué consisten las relaciones sexuales a determinada edad, como decía el doctor, porque no existe una edad, dependiendo de la precocidad de los niños. Hoy en día a los 4 años nos sorprenden, los niños ya quieren saber muchas cosas porque lo escuchan, o también depende el ambiente donde se críen. Bueno, son muchos factores que ustedes ya conocen. Pero con respecto a los métodos de planificación familiar, ¿es necesario, doctor, hablarle a nuestros hijos si lo preguntan y aunque no lo pregunten con respecto al mismo? Porque sabemos que muchos adolescentes tienen relaciones sexuales y sus padres ni siquiera se dan cuenta y consiguen con sus compañeros o en otro lugar los métodos de planificación si los usan, si los consiguen o realmente los quieren usar. Si no, pues tienen relaciones sexuales sin protección. Y es ahí donde vienen los embarazos en los adolescentes y, en fin, el uso de las drogas y todo lo demás que se relaciona hoy en día y que, por cierto, qué importante incidencia del consumo de drogas en los colegios de nuestro país, públicos y privados, doctor. Sí, son temas que de repente son difíciles y duros de tratar. A veces no es tan sencillo hablar con quien sea, con un padre de familia y explicarle cuáles son estos problemas. Con los métodos de planificación, la vez pasada, hace como 4 o 5 días creo, vi en el periódico un titular que decía que es increíble el abuso y el consumo que hay de la PAE, la píldora para el día después, el día posterior a tener relaciones sexuales. Nuestros adolescentes o nuestros niños le están consumiendo de forma indiscriminada como confites. Y como tú decías, a veces no es solo el hecho de prohibirle o decirle, mire, no va a tener relaciones sexuales a un adolescente, porque muchas veces, aunque se lo digamos, por las cosas y las vueltas de la vida y la misma adolescencia como tal, muchas veces si tienen la oportunidad lo van a hacer. Entonces, y entre más se le prohíba, van a tener más la tentación o el deseo de hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es darles esas herramientas para tratar de evitar no solo los embarazos, sino que también las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es importante explicar cómo vamos a utilizar cada método, porque cada método va orientado a un punto diferente, a un target diferente, a una diana diferente. De repente hay algunos que son para disminuirla o para evitar la ovulación, hay otros que sirven como barrera, como ya decíamos, los preservativos o el diafragma sirven para disminuir o evitar que el semen pueda llegar hasta el lugar donde pueda fecundar el óvulo. Entonces, hay que explicarles a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cómo funcionan. Ahora, es un problema si no sabemos cómo funcionan. De repente es un problema tratar, por ejemplo, de explicarle. Hay adolescentes que dicen, no, pues yo no tengo dinero ni siquiera para comprar preservativos. He escuchado de un método que se llama el ritmo. Vamos a ver cómo funciona el ritmo. Pero el problema del ritmo es que muchas veces ni los adultos lo manejan. Y si no tenemos una idea clara de cómo funciona nuestro cuerpo, no estamos haciendo nada. Muchas veces van a tratar de limitarse en momentos en que no había fertilidad y van a tener relaciones cuando sí hay fertilidad, y eso a la larga pues no va a proteger nada. Además que estamos recordando que este método no va a proteger bajo ningún punto las enfermedades de transmisión sexual. En nuestro medio, como decíamos, se supone que la pastilla para el día después está prohibida, pero es ampliamente conocido que se sigue vendiendo. Hay muchos lugares donde se puede conseguir, me han contado. Y pues cuando tenemos adolescentes que la consumen de forma indiscriminada, no son confites, no es un bocado de una pastilla, de un refresco, de un chicle. Son productos que van a producir algún cambio en su metabolismo y que a la larga van a generar
muchos problemas. En el caso de las señoritas, desbalance completo de su ciclo menstrual, asociado con algún tipo de tumores y con muchas otras complicaciones gastrointestinales, por ejemplo, que pueden requerir incluso en algún momento hospitalización o podría llegar incluso a tener casos relacionados con la muerte. Vamos a recordar, por ejemplo, lo que son los métodos de barrera. Hay gente que parece increíble, pero incluso he llegado a escuchar casos de adolescentes que ya tienen el dispositivo. Por lo mismo que decíamos, una adolescente que ya conocimos de 18 años con 3 cesáreas, entonces es lógico pensar que va a tratar de planificar de alguna forma. Pero el dispositivo intrauterino, por ejemplo, nos va a proteger para embarazos dentro del útero. Pues ya tenemos ahí la presentación. Es una imagen quizás un poco fuerte, triste, dolorosa, porque es una niña que en lugar de estar jugando con su juguete o con lo que fuera, o estudiando o haciendo cualquier otra actividad, pues le va a tocar ya cuidar una vida, cuidar a un niño, que no es algo fácil, ni siquiera para nosotros como adultos, no digamos para un niño. Sabemos que esto va a acarrear un cambio en su vida, va a acarrear muchas responsabilidades que normalmente no las tenía, y muchas veces, en muchos casos, las niñas pues o tratan de abortar, o si al final el embarazo llega a cabo, muchas veces estos niños los cuidan los abuelos, o en algunos casos los dan en adopción. Pero a la larga esto también genera un problema, porque les puede causar molestia, sensación de culpa a esas mismas niñas, y viven durante mucho tiempo con esa angustia, esa sensación de culpa de por qué regaló a su hijo, independientemente de que haya sido un embarazo adolescente o no. Esas son algunas de las complicaciones que podemos tener. Vamos a ver, bueno, por ejemplo aquí en esta imagen, pues miramos básicamente lo mismo, una niña con poco desarrollo de sus características sexuales, mamas pequeñas y poco cambio. O sea, básicamente es eso, el cuerpo de una niña embarazada. Vamos a hablar, el embarazo en los adolescentes es embarazo en menores de 18 años. Por suerte no tenemos tanto en cifras alrededor de los 12, los 13. La mayoría de estos embarazos van alrededor de los 16 a los 18, quizás 19 años. Por ejemplo, aquí miramos países de Latinoamérica con mayor porcentaje de embarazos. Y bueno, en esta gráfica aparece Honduras en segundo lugar, pero esta creo que está un poquito atrasada, y creo que actualmente ya estamos en primer lugar. Así como los estándares que manejamos en nuestro país, ya somos más pobres que Haití, y es otro de los récords que vamos. Bueno, en este caso ya tenemos más embarazos en adolescentes a nivel de Centroamérica. Por ejemplo, podemos comparar aquí con Cuba, por ejemplo, que solamente tenemos un porcentaje de 9.4, en nuestro medio anda alrededor del 26.1, y podría ser quizás un poco mayor, alrededor del 27 o del 28, como sale en la gráfica de Nicaragua. Doctor, es impactante poder escuchar esta estadística. Es demoledora y es triste. Es al momento en que uno se pone en los zapatos del padre de esta niña embarazada, da dolor y da pesar. ¿Por qué? Porque muchas veces los sueños se van a ver truncados. No necesariamente porque un embarazo le va a detener su vida, pero obviamente le va a cargar responsabilidades y problemas que no debería tener a esa edad, y que obviamente le va a dificultar más poder culminar su carrera profesional. Ya no va a ser tan sencillo como debió haber sido. No es que sea imposible, pero sí va a ser más complicado. Y como decíamos, no solamente es el hecho de las complicaciones que va a llevar. Un embarazo en adolescente es un embarazo de alto riesgo. Puede morir la madre, puede morir el producto, o puede morir los dos. Hay muchas veces, hay niñas, adolescentes embarazadas. No, pues que estoy embarazada, a mí no me puede dar ninguna enfermedad. El embarazo no la protege de nada. Lejos de eso, más bien la pone en mayor riesgo. Pues... Y en pantalla seguimos viendo estas imágenes o jóvenes que están estudiando en los colegios, después tienen que cambiarse a los fines de semana, o en un tipo de bachillerato que hoy en día es especial, si no me equivoco. También, y es en el mejor de los casos, en el caso de que pueda seguir estudiando. Muchas veces sabemos que en nuestro medio no hay las facilidades para decir, ok, que me lo cuiden en mi casa. ¿Y quién se lo va a cuidar si no hay nadie? Si todo el mundo tiene que trabajar. Cada vez la gasolina está más cara, el dólar está más caro, va a llegar a 25 lempiras en un rato. Entonces, ¿quién va a cuidar a ese niño? Le toca trabajar a ella para ver cómo puede mantenerlo y sostenerlo, en el caso de que sea una madre adolescente, madre soltera. Y como decíamos, muchas veces hablamos y protegemos solo a las madres, pero en muchos de estos casos también hay un padre adolescente. También hay un niño que también va a cargar con la responsabilidad de un bebé. Doctor Sánchez, ¿cuáles son los métodos de planificación familiar
más adecuado para un adolescente, para un adolescente? Bueno, para ambos. Vamos a hablar siempre que siempre es importante evaluar cada paciente de forma individual. Y no podemos generalizar y decir, ok, a todos los pacientes les vamos a dar preservativos, a todos les vamos a dar pastillas anticonceptivas, porque muchas veces los métodos hormonales, en el caso de las mujeres, van a variar y van a variar si de repente ya tiene un niño o no tiene más niños, si tiene algún problema, como ser por ejemplo ovarios poliquísticos, o si tiene alguna otra alteración a nivel de mamas, a nivel de endometrio. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder recomendar algún método de planificación. En primer lugar, o a priori, podríamos recomendar que un método que es bastante útil y que nos sirve también para prevenir las enfermedades de transmisión sexual son los preservativos y los métodos de barrera, básicamente orientados a disminuir los embarazos. Pero es importante recordar que incluso bien utilizado el preservativo no es 100% efectivo contra los embarazos. Y los embarazos no ocurren en todo momento. Por ejemplo, esta es otra de las dudas que puede tener un adolescente. Si tengo una sola relación sexual, no puedo salir embarazada porque solo fue una vez. Claro que sí, una sola relación sexual puede generar un embarazo, así como miles de relaciones sexuales puede que no generen ningún embarazo. Entonces, a veces es necesario explicar que solo en algún momento del mes la mujer va a estar en su periodo fértil, en su etapa fértil, en su etapa que puede salir embarazada. Entonces, en ese momento, quizás los adolescentes pueden empezar a conocer y saber qué momentos son más propensos a poder padecer poder llegar a desarrollar un embarazo. ¿Por qué? Porque si él ya está informado, por lo menos van a tratar de cuidarse en ese momento. Como les digo, quizás sería fácil decir, no, adolescente, usted no puede tener relaciones, tiene que esperar hasta que cumpla los 18 años, hasta que cumpla los 21 años, hasta que ya trabaje, hasta que tenga una carrera. Eso es bonito decirlo en teoría, pero en la práctica no pasa, en la práctica no lo vamos a tener. Entonces, cuando tenemos esto, hay que explicarle, ok, si van a planificar con métodos de ritmo o de tiempo, hay que conocer en qué momento va a estar fértil y en qué momento no. Y además, muchas veces, como ya decíamos, el preservativo o el condón nos va a proteger contra el embarazo en algunos casos, pero por ejemplo, otras enfermedades de transmisión sexual como el VIH se pueden transmitir en cualquier momento. Y aún así sería un riesgo atreverse a protegerse solamente con el preservativo y poner nuestra vida en riesgo por un momento de una calentura, por decirlo de alguna forma coloquial, y poder exponernos el resto de nuestra vida a padecer de una enfermedad crónica, en el peor de los casos, o en un caso quizás no tan severo, una enfermedad de transmisión sexual que va a requerir tratamiento y que puede generar muchas otras complicaciones. ¿Podría una pareja adolescente buscar asistencia médica para tener una noción o ser educados con respecto a los métodos de planificación familiar? Después de la pausa comercial nos lo dice. Ya regresamos. Continuamos en Avances en Salud hablando acerca de embarazos en adolescentes. El doctor nos va a comentar un poco con respecto al alcohol, la droga. Ya creo que había evacuado un poco acerca del tema. No es un secreto la cantidad de alcohol que hoy en día se consume, especialmente en los jóvenes, sin responsabilidad. Padres de familia a veces no se dan cuenta. En muchos de los casos, obviamente, por el olor y todo lo demás, pero las fiestas, las reuniones, es lo mismo. Relacionado con las relaciones sexuales también va de la mano. Y el doctor nos va a hablar un poco con respecto al tema porque incluso está dentro del programa que él está manejando para dar estas charlas o conferencias a múltiples instituciones de nuestro país. Doctor Sánchez. Sí, en realidad es triste y es un problema, como ya hemos hablado en otras ocasiones. El alcoholismo, pues, muchas veces tiene su raíz en etapas muy tempranas de la vida. Niños que empiezan a consumir alrededor de los 10, 12, 13 años, al igual que el tabaquismo. Muchas veces los niños en nuestro medio empiezan a fumar alrededor de los 10 años, como promedio, 10, 11 años, pero hay casos que se salen de la media y hay niños, se ha detectado o se han demostrado casos de niños que empiezan a fumar alrededor de los 8 años. Ya no estamos hablando ni siquiera de los colegios, sino que estamos hablando de las escuelas y primeros años de las escuelas. Entonces, es importante mencionar estos temas porque muchas veces como adolescente uno se quiere comer el mundo y uno cree que es indestructible, cree que es invencible, cree que puede encontrar y hacer lo que quiera y que no va a tener consecuencias. No, en realidad
esta charla va orientada quizás no a estigmatizar y no a decir, ok, el consumo debe ser cero. Quizás es muy difícil, y al igual que como hemos hablado con respecto a las relaciones sexuales, es muy difícil suprimir o restringir a un adolescente y decirle, ok, no vas a consumir nada. De repente va a ir a una fiesta, va a ir a una reunión, o por el mismo deseo de llevar la contraria, va a comprar y va a empezar a consumir, y va a empezar a consumir quizás en un principio alcohol, lo más habitual o el acceso que tenemos, cervezas, nuestro típico aguardiente, o en el caso de los cigarrillos, pueden empezar con cigarrillos comunes, pero poco a poco va siendo la línea de entrada para utilizar otros productos y otras drogas más duras. Como ser en nuestro medio hay amplia distribución de cocaína, de marihuana, de tantas otras, de metanfetamina, de tantos otros productos que de una u otra forma van a ir minando la salud, tanto fisiológica como mental, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Hay muchos niños, muchos casos que se han perdido, que incluso han llegado a fallecer por sobredosis, y donde muchas veces los niños nunca supieron cómo cayeron en eso y nunca tuvieron una ayuda, nunca tuvieron alguien que les dijo, ok, hay algunos métodos, hay alguna forma de disminuir o evitar ese consumo. Quizás lo ideal sería, como decíamos, en teoría, decir no se va a consumir nada, máximo si es un paciente que tiene algún grado de susceptibilidad o algún grado de dependencia. Si además de esto vamos a sumar algunos factores como ser algún grado de desintegración familiar, como decíamos en nuestro medio, sobreabundan las familias donde dependen solamente de la madre y donde hay muchos hogares disfuncionales, y en ese caso pues si no damos la orientación adecuada a nuestros adolescentes van a caer en complicaciones mayores por no haber dado un consejo a tiempo y no haber explicado cuáles son las complicaciones, cuáles son los problemas que ellos van a tener por el consumo de estos productos y cómo poder evitarlos. Doctor, ¿cómo aborda la parte emocional de un adolescente? Porque también forma parte de lo que usted está integrando para poder atender las necesidades del adolescente en esa etapa que es tan difícil y que sabemos que, bueno, al haber cambios hormonales y todo lo demás, también las relaciones con los padres y con todas las demás personas siempre están peleados con todo el mundo. ¿Cómo se puede hacer para abordar eso? Es difícil, siempre va a ser algo muy complicado y pues poco a poco tenemos que buscar un vínculo emocional, un vínculo muchas veces ayuda, no entrar directamente juzgando, como decíamos, estigmatizando a alguien por cualquier motivo. De repente en nuestro medio, ahora poco a poco estamos viendo cosas que en otros tiempos nuestros padres o abuelos se asustarían. Ahora es común de repente ir al mall y ver a alguien con el pelo azul, con el pelo verde, con piercings en cualquier lado, con múltiples tatuajes, y poco a poco la sociedad va adaptándose y va reconociendo estos cambios. Y si en algún momento nos encontramos, por ejemplo, con algún paciente adolescente que está queriendo experimentar en su vida y realizando algunos de estos cambios, y de entrada le hacemos una mala cara porque de repente tiene un tatuaje o de repente usa el pelo de alguna forma, algún corte diferente, algún color raro o algún color extraño para nosotros, muchas veces lo importante es no juzgar. No ponernos desde el punto o desde el asiento de juez, desde el asiento del fiscal, ¿será? Y criminalizarlo o tratar de poner una barrera. No, quizás lo ideal es más bien disminuir esas barreras, ir quitando poco a poco esas barreras y hacerle ver al adolescente que nuestra idea es ayudarlo. No buscar un conflicto, no buscar un medio para pelear con él, sino que tratar de demostrarle y con hechos, demostrar que lo que queremos es buscar cómo ayudarle, buscar una solución para ese problema. Nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos para cerrar este programa, así que no nos cambien. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos al doctor Sánchez por haber estado con nosotros. Realmente un médico muy bueno, donde ustedes lo pueden contactar a los números de teléfono que están en sus pantallas. Doctor. Exactamente, en este número podemos realizar citas para las consultas o de repente más adelante ya, posiblemente en el próximo programa ya vamos a tener bien instalado el correo, posiblemente una página de Facebook, va a ser SAT, programa SAT, Salud Adolescente Total.
y ahí vamos a ir planteando las opciones, igual para si alguna institución, ya sea un colegio o cualquier otra institución que maneje adolescentes y que quiera una orientación, pues nos va a poder contactar por ese medio. Doctor, me parece una excelente iniciativa, lo felicito porque realmente lo necesitamos en nuestro país y en las áreas escolares se tiene que implementar y si es de la parte de un médico, pues muchísimo mejor. El conocimiento es muy amplio, de su conocimiento con respecto al tema y lo esperamos en una próxima ocasión para poder ahondar un poco más con respecto a todos estos factores de riesgo, pero de manera separada. ¿Qué le dice a todos los televidentes como recomendación final? Un placer estar aquí contigo y compartiendo con todos tus televidentes. Y pues como recomendación, recordemos que todos fuimos adolescentes, todos tuvimos tantas dudas, tanto ese momento tan difícil y tan conflictivo. Me creció más la nariz, me crecieron más las orejas, me salieron miles de barros. Además de eso, tengo la presión social. Entonces, tratemos de no juzgar, de juzgar menos, apoyar más. Y es una etapa difícil, tanto para los adolescentes como para los padres. Pero básicamente lo que nos va a sacar adelante de cualquier problema es la educación. Entre más educados estemos acerca de cualquier problema, vamos a tener una mejor respuesta. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Lo esperamos nuevamente. A ustedes que están en sus hogares, como siempre, les invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.